Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco metálico de sus botas resonaba contra el mármol viviente del palacio de Nared. Diego Morales, soldado humano, se sentía fuera de lugar entre los pasillos de cristales flotantes y los ventanales que daban al vacío estelar. Lo habían asignado como parte de la guardia simbólica enviada por la Tierra, un gesto diplomático hacia el reino alienígena. Nada más, o al menos eso creía. El aire estaba impregnado de un aroma extraño, mezcla de especias dulces y ozono. Miles de asistentes se reunían en el gran salón de los ancestros, un recinto tan vasto que parecía contener un firmamento propio, constelaciones proyectadas en la cúpula, aves lumínicas volando entre los balcones, columnas que respiraban con un latido lento. Cada detalle estaba diseñado para impresionar. Y lo lograba. Diego ajustó el cinturón de su uniforme de gala. Había jurado mantenerse firme, con la vista al frente, ignorando el espectáculo. No era su mundo, ni su política, ni su gente. Era solo un soldado entre diplomáticos y nobles vestidos con túnicas que brillaban como mares en movimiento. El murmullo del público se apagó de golpe. La música ancestral comenzó, un canto profundo acompañado por tambores de energía que hacían vibrar el suelo. Las puertas principales se abrieron, dejando entrar una luz blanca que cegó por un instante. Y entonces la vio. La princesa Celira apareció caminando entre un cortejo de doncellas. Vestía un traje plateado que parecía tejido con fragmentos de estrellas, cada movimiento desprendía destellos suaves, como si el universo entero se inclinara ante ella. Pero no fue el vestido lo que atrapó a Diego, sino su mirada. En medio de un mar de rostros, sus ojos esmeraldas se detuvieron en los suyos. Fue un instante, pero para él se sintió eterno. El sacerdote ancestral levantó un cetro adornado con fuego azul y su voz retumbó en la sala. Hoy, el reino de Nared asegura su futuro con este enlace sagrado. Hoy, la princesa Celira entregará su destino a su esposo elegido. Diego frunció el ceño. ¿Su esposo elegido? Él había escuchado que la boda sería un pacto entre casas, un acuerdo estratégico para mantener la paz en la región. Entonces, ¿quién era el afortunado noble? Giró la cabeza buscando entre los asistentes, pero no encontró a nadie avanzando hacia el altar. De pronto, sintió una mano pesada en su hombro. Dos soldados de Nared, con armaduras doradas, lo empujaron suavemente hacia adelante. Diego creyó que era un error, intentó resistirse. Esperen, yo no soy parte de esto, susurró con tensión. Nadie lo escuchó. La multitud estalló en vítores, confundidos pero emocionados, creyendo que el extranjero había sido elegido desde el inicio como un gesto de unión entre especies. El camino hacia el altar se abrió frente a él. Diego sintió el calor de miles de ojos siguiéndolo. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Cada paso se le hizo insoportable. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué nadie lo detenía? Y sobre todo, ¿por qué la princesa lo miraba con una mezcla de ansiedad y alivio, como si todo esto fuera parte de un plan secreto? Cuando estuvo frente a ella, Celira extendió la mano. Temblaba, aunque su rostro mantenía una serenidad impecable. Diego no quería hacerlo, no podía, pero el sacerdote elevó de nuevo su voz. Que los anillos de energía sellen este destino. Una luz dorada envolvió sus dedos, cerrándose como cadenas invisibles alrededor de ambas manos. La unión estaba realizada. La multitud rugió con euforia, los tambores estallaron, los fuegos azules ascendieron en espiral. Diego apenas podía respirar. Estaba atrapado, convertido en protagonista de una ceremonia que no entendía. La princesa inclinó levemente la cabeza hacia él y sus labios, apenas perceptibles, se movieron para susurrar. Perdóname, no había otra manera. Esas palabras lo atravesaron como una daga helada. No era un error. Era una elección. Y de algún modo, él acababa de convertirse en esposo de la mujer más poderosa de Nared. El eco de los festejos aún retumbaba en el gran salón cuando Celira tomó a Diego de la mano y lo condujo a través de un corredor secreto. Las paredes parecían vivas, pulsaban con destellos suaves al contacto de sus palmas, como si reconocieran a la heredera del trono. Nadie lo siguió, ni siquiera los guardias dorados. Era como si ella supiera exactamente por dónde escapar. El pasadizo descendía en espiral, alejándolos del bullicio y sumergiéndolos en un silencio denso, solo interrumpido por el sonido de sus respiraciones aceleradas. Diego iba detrás de ella, todavía confundido, con el anillo de energía ardiéndole en el dedo como una marca imposible de borrar. ¿Vas a explicarme qué diablos fue eso? Preguntó al fin, con la voz grave,
conteniendo la rabia que lo consumía. Celira se detuvo frente a una cámara pequeña, iluminada por cristales rojos incrustados en el techo. Cerró los ojos un instante, como si le pesara el alma. Siéntate, por favor. Necesito que me escuches sin interrumpirme. Diego permaneció de pie, cruzado de brazos. No confiaba en ella, aunque la belleza de su rostro le dificultaba mantener la dureza en la mirada. La princesa respiró hondo y habló, con un temblor que apenas lograba ocultar. No eras tú quien debía estar en el altar. Mi prometido oficial era el general Barrek. Él pretendía casarse conmigo para legitimar un golpe de estado. Si lo hubiera permitido, mañana mismo tomaría el trono con el apoyo de medio ejército. Los ojos de Diego se abrieron, incrédulos. ¿Y entonces me usaste a mí? ¿Decidiste arrastrar a un soldado extranjero a un matrimonio sin preguntarle? Celira lo miró con una mezcla de culpa y desafío. No tenía opción. Si rehusaba, mi pueblo me acusaría de traición. Si aceptaba a Barrek, firmaba nuestra condena. Necesitaba a alguien fuera de su alcance, alguien que no pudiera ser manipulado. Y estabas ahí. La rabia de Diego se mezcló con una sensación amarga de comprensión. Estaba atrapado en un juego político que nunca había pedido jugar. Sin embargo, cuando los ojos verdes de Celira se humedecieron, notó que no hablaba como reina, sino como una mujer acorralada. Se acercó a ella sin darse cuenta, impulsado por algo más fuerte que la lógica. Podías haber confiado en mí antes, podías haberme dicho algo. Ella bajó la mirada, su voz era apenas un susurro. Si lo hacía, pondría tu vida en peligro. Ahora, ya es demasiado tarde. La tensión entre ambos se hizo insoportable. Estaban tan cerca que Diego podía sentir el calor de su piel, oler el perfume metálico y dulce que desprendía su cuerpo. Hubo un instante en que la ira se transformó en algo distinto, un magnetismo extraño que los mantenía unidos sin tocarse. Pero el momento se rompió con un estruendo sordo que hizo vibrar las paredes. Desde arriba llegó un rugido metálico, seguido de gritos y explosiones. Celira levantó la cabeza, pálida. Lo sabía. Barrek no iba a esperar. Diego sacó instintivamente su arma de plasma, la única que le habían permitido portar durante la ceremonia. Celira, en cambio, activó un panel oculto en la pared y de un compartimento emergió una lanza de energía pura. La sostuvo con firmeza, revelando una faceta que Diego jamás imaginó, la de una guerrera. Si descubren que nuestro matrimonio fue un ardid, nos matarán a los dos, dijo ella, con un brillo feroz en los ojos. Diego cargó su rifle y se colocó frente a la puerta. Entonces será mejor que empecemos a luchar como esposos. El rugido de los drones de asalto se acercaba por los corredores. Las sombras de la traición se cernían sobre ellos, y la guerra había comenzado antes de que siquiera tuvieran tiempo de respirar. El pasadizo subterráneo vibraba como si estuviera vivo. Cada explosión hacía que el techo se estremeciera, desprendiendo polvo brillante que parecía chisporrotear en el aire antes de apagarse. Diego avanzaba con el rifle preparado, cubriendo a Celira mientras ella inspeccionaba los corredores con la lanza encendida, cuyo filo brillaba como una línea de fuego. El rugido metálico de los drones de asalto se acercaba. Diego distinguió el zumbido característico de sus núcleos energéticos, como enjambres de avispas furiosas. Al doblar un recodo, 3 de esas máquinas surgieron del humo, con ojos rojos y garras afiladas. Diego disparó ráfagas precisas, perforando las carcasas metálicas, pero uno logró saltar hacia él con una velocidad inhumana. La princesa giró en un movimiento fluido y hundió la lanza en el pecho de la máquina, que explotó en una nube de chispas. Diego la observó, atónito, su figura esbelta se movía con la fuerza y la seguridad de una veterana de guerra. Creí que eras intocable, que las princesas no portaban armas, dijo él, jadeando mientras recargaba el arma. Eso es lo que quieren que todos crean, respondió Celira, limpiando el filo resplandeciente de la lanza. Pero si no aprendes a luchar por ti misma, no sobrevives en un palacio lleno de traidores. Sus ojos se cruzaron en medio del humo. Fue un instante breve, pero suficiente para que Diego sintiera que había algo mucho más profundo en ella que títulos y deberes. Continuaron avanzando por túneles cada vez más estrechos, hasta que llegaron a una sala circular sostenida por columnas talladas con símbolos antiguos. El lugar estaba en penumbra, iluminado apenas por cristales incrustados en el suelo. Diego se apoyó contra una pared, respirando con fuerza. Dime la verdad, exigió, sin apartarle la mirada. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Celira apretó la lanza, nerviosa. Semanas. No podía confiar en nadie más.
Varrek tiene espías en cada esquina, incluso en mi guardia personal. Si alguien descubría que yo dudaba de mi boda con él, mi vida acabaría envenenada antes del amanecer. Diego dio un paso hacia ella. Su tono se endureció. Y me lanzaste a mí al fuego sin preguntarme. Lo hice porque sabía que resistirías, contestó ella, con una certeza que lo desarmó. Porque cuando te vi, entendí que no temías nada. La tensión se volvió insoportable. Estaban a escasos centímetros. El eco de las explosiones parecía distante, como si el universo hubiera contenido el aliento. Los ojos verdes de Celira lo desnudaban con una mezcla de temor y anhelo. Diego extendió la mano, casi sin pensarlo, y rozó su mejilla. Su piel era tibia, suave como seda viva. Ella no se apartó. Al contrario, inclinó apenas el rostro hacia su palma. El silencio entre ellos se quebró en un impulso inevitable, sus labios se encontraron. Fue un beso desesperado, breve pero intenso, nacido del miedo a perderlo todo y de la atracción que ambos ya no podían ocultar. El contacto los dejó temblando. Diego la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que los rodeaba. Celira apoyó la frente en su pecho, cerrando los ojos. Eres mi esposo ahora, aunque no lo hayas pedido. Y si seguimos vivos, lo serás también por elección. No tuvieron tiempo de responder a sus sentimientos. Un estruendo mayor retumbó en la sala, la pared se abrió en un estallido de fuego, y del humo emergió una figura imponente. El general Varrek apareció, rodeado de guerreros con armaduras negras. Su mirada ardía de furia. ¿Así que este es tu gran secreto, Celira? Rugió con voz cavernosa. Un humano insignificante para desafiarme. Diego levantó el rifle, situándose frente a Celira. Ya no era un simple soldado en misión diplomática. Ahora luchaba como esposo, como protector, como hombre decidido a no dejarla caer en manos de aquel enemigo. La guerra había dejado de ser política. Ahora era personal. El cielo de Nare tardía. Desde las terrazas del palacio se veían las explosiones de las naves rebeldes que cercaban la ciudad flotante. Columnas de fuego ascendían por los jardines sagrados, derribando esculturas ancestrales, arrasando con todo lo que representaba la continuidad del linaje real. El aire olía a metal quemado y ceniza. Diego y Celira emergieron de los pasadizos hacia el atrio principal, donde el caos reinaba. Los drones rebeldes volaban a ras de suelo, disparando rayos de energía que hacían añicos las paredes. Guardias leales a la princesa se agrupaban en formaciones desesperadas, apenas conteniendo el avance de los invasores. Celira levantó su lanza de energía, la hizo girar con destreza y su voz se alzó sobre el estruendo. Los traidores no tocarán el trono de Naret. Conmigo. Un grupo de mujeres con armaduras negras y plateadas apareció entre las columnas, la guardia de medianoche, guerreras secretas juramentadas solo a Celira. Sus rostros tatuados brillaban bajo la luz del fuego, y al verla, cayeron de rodillas brevemente antes de lanzarse a la batalla. Diego apenas tuvo tiempo de observar la escena. Un dron se abalanzó sobre él con garras relucientes. Rodó a un lado y disparó ráfagas cortas de plasma, perforando el núcleo de la máquina que estalló en 1000 fragmentos. Otro dron lo acorraló, pero Celira lo atravesó por la espalda con su lanza, y los restos ardieron en el suelo. Eres rápido, dijo ella, jadeando, con una chispa de admiración en la voz. Y tú luchas como si hubieras nacido para esto, respondió Diego, limpiándose la sangre de la frente. No hubo tiempo para más palabras. El general Varrek había dado la orden de asalto total. Por los portones caídos entraron sus tropas de élite, gigantes con armaduras oscuras y cascos con viseras rojas. Cada uno blandía espadas de energía negra, resonantes como si el metal estuviera vivo. Los leales de Celira se enfrentaron a ellos, pero las bajas fueron inmediatas. El suelo se tiñó de sangre, gritos de dolor se mezclaban con el retumbar de las armas. Diego y Celira luchaban espalda contra espalda. Cada vez que él disparaba, ella desviaba los ataques que buscaban abrirle el pecho. Cada vez que ella giraba con su lanza, él cubría los ángulos muertos con precisión mortal. Entre humo y destellos, parecían un solo cuerpo, una sola voluntad. Celira gritó mientras abatía a un enemigo que intentaba alcanzarla. Varrek no busca solo el trono. Quiere mi sangre. Con ella piensa activar el arca de Naret. Diego bloqueó el ataque de un soldado y disparó a quemarropa, haciendo saltar chispas sobre el rostro del cadáver. ¿Qué demonios es el arca? Un arma antigua, sellada desde la creación de nuestro reino. Con ella podría aniquilar sistemas enteros en un solo gesto, explicó Celira, girando la lanza para atravesar a otro traidor.
Sus ojos brillaban de furia y miedo. Si me captura, me sacrificará en el altar del arca. Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era solo la vida de ella lo que estaba en juego, sino el destino de mundos enteros. El general Barrek apareció en lo alto de las escaleras del trono, imponente en su armadura carmesí. Su voz resonó como un trueno. Selira, ese humano no podrá salvarte. Entrégate ahora y tu gente será perdonada. Resiste, y verás a tu palacio reducido a cenizas. Selira alzó la lanza, con el rostro enmarcado por el humo y la luz roja de las llamas. Nunca me arrodillaré ante ti, Barrek. Prefiero morir luchando que convertirme en el instrumento de tu ambición. Diego dio un paso al frente, apuntando su rifle hacia el general, aunque sabía que estaba demasiado lejos. Si quieres llegar a ella, tendrás que pasar primero sobre mi cadáver. La multitud de soldados leales a Barrek rugió y avanzó en bloque. Los pocos defensores de Selira, diezmados y heridos, formaron una muralla humana en torno a su princesa. Los choques de energía con metal, los gritos de guerra y el estruendo de las armas llenaron la sala del trono en una sinfonía brutal de muerte. Diego sintió un dolor agudo en el hombro cuando un enemigo lo alcanzó, pero no cedió. La sangre empapaba su uniforme, sin embargo, cada vez que caía un traidor bajo sus disparos o bajo la lanza de Selira, su determinación crecía. Los dos, humano y princesa, estaban en el centro de la tormenta, como si todo el palacio se hubiera reducido a ese instante. Luchaban no solo por sobrevivir, sino porque en algún lugar de sus corazones ya sabían que se pertenecían. Y mientras el humo cubría las estatuas caídas y el fuego devoraba los tapices ancestrales, el verdadero duelo aún estaba por comenzar. Barrek descendía lentamente los escalones, con su espada de energía oscura brillando como una herida en el aire. La batalla estaba lejos de terminar. El salón del trono estaba convertido en un campo de ruinas. Columnas partidas se desplomaban entre nubes de polvo, tapices sagrados ardían en llamas azules y el suelo estaba cubierto de cadáveres, amigos y enemigos confundidos en un mosaico sangriento. La multitud de guerreros se había replegado, como si todo lo que importara en ese instante fuera el enfrentamiento que se avecinaba. Barrek descendió lentamente los escalones de mármol negro, con su armadura carmesí reflejando la luz de las llamas. En su mano llevaba la espada de energía oscura, un arma antigua que devoraba la luz, generando un aura de frío alrededor. Cada paso suyo hacía crujir el suelo como si el palacio mismo temiera su presencia. Diego se adelantó, tambaleante, con la respiración pesada y la herida del hombro aún sangrando. Sujetaba su rifle, pero sabía que aquel hombre no era un enemigo común, no sería suficiente con proyectiles de plasma. Barrek lo sabía también. Se detuvo frente a él y su voz retumbó como un trueno. Eres un accidente, humano. Una pieza sin valor en un juego demasiado grande para ti. Lo que Selira hizo hoy fue un insulto a mi linaje, y la pagarás con tu sangre. Diego apuntó el rifle directo al pecho del general. No me importa tu linaje. Lo único que me importa es que no pongas un dedo sobre ella. El disparo salió con un rugido, atravesando la sala. Pero Barrek levantó la espada oscura y absorbió la ráfaga, la energía desapareció como si nunca hubiera existido. Diego sintió un escalofrío. Era como disparar contra un vacío hambriento. Selira corrió hacia él, poniéndose a su lado. Su lanza ardía con un resplandor dorado, temblando al contacto con la energía oscura del enemigo. No puedes vencerlo solo. Pelearemos juntos, dijo ella con voz firme. Barrek sonrió con crueldad. Perfecto. Así será más entretenido verlos morir. El general atacó primero. Su espada cayó como un relámpago negro contra Diego, que apenas alcanzó a rodar hacia un lado, sintiendo como el suelo se abría con la violencia del golpe. Selira contraatacó con un giro de su lanza, buscando el flanco desprotegido, pero Barrek bloqueó con facilidad. El choque de energías iluminó la sala con un destello cegador. Diego se incorporó, arrojando el rifle y tomando una espada rota que yacía entre los cuerpos caídos. No era más que un pedazo de metal mellado, pero en sus manos se volvió un juramento. Avanzó contra Barrek con un rugido, lanzando estocadas rápidas, mientras Selira lo flanqueaba con giros de precisión letal. El combate era un torbellino. La espada oscura se movía como una extensión del odio del general, desviando cada ataque, respondiendo con golpes capaces de partir el aire. Diego bloqueó un tajo descendente, el impacto lo lanzó contra una columna, haciéndolo escupir sangre. Aún así, se levantó. Barrek lo miró con desprecio. Tus huesos frágiles no soportarán mucho más. Diego se secó la sangre del labio y apretó los dientes.
Puede que mis huesos se rompan, pero no mi voluntad. Selira aprovechó ese instante. Su lanza brilló con todo el poder ancestral de su linaje, y descargó una estocada contra el pecho del traidor. Varrek bloqueó, pero el choque lo obligó a retroceder un paso. Fue la primera vez que su expresión se tensó con verdadera furia. «Maldita seas, Selira», rugió. Diego aprovechó la distracción. Corrió con todas sus fuerzas y embistió al general, lanzándolo contra el trono destrozado. La espada oscura se clavó en el suelo, temblando como un corazón de sombra. Varrek, encolerizado, lo golpeó en el abdomen y lo arrojó varios metros. Diego cayó de rodillas, con la vista nublada. Selira se interpuso entre ambos, su cuerpo erguido como un muro imposible de derribar. El sudor y la sangre corrían por su rostro, pero sus ojos verdes ardían con una fuerza implacable. No lo vencerás, Varrek. Ni aunque derrames toda la sangre del universo. Varrek alzó la espada de nuevo, dispuesto a acabar con ella. Diego, jadeante, se levantó una vez más. No tenía armas que pudieran igualar esa oscuridad, solo su propia fuerza. Corrió hacia él, agarrando la hoja oscura con las manos desnudas. La energía lo quemaba, desgarrándole la piel, pero no soltó. «No, la tocarás», rugió con una furia que resonó en toda la sala. Selira aprovechó la apertura. Con un grito, lanzó su lanza directa al pecho del general. El impacto atravesó la armadura carmesí y lo clavó contra el trono fracturado. La energía dorada y la oscuridad chocaron en una explosión ensordecedora. Varrek lanzó un grito inhumano antes de desplomarse, su espada desintegrándose en polvo negro. Diego cayó de rodillas, con las manos sangrando y el cuerpo temblando. Selira corrió hacia él, lo sostuvo en sus brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Podías haber muerto. ¿Por qué hiciste eso?» Él sonrió con dificultad, apenas sosteniéndose en su fuerza. «Porque eres mi esposa, y porque no soporto la idea de perderte». Selira lo besó con un fervor desesperado, ignorando el polvo, la sangre y el caos que aún ardía a su alrededor. Ese beso no era de obligación, ni de política. Era de amor puro, nacido en medio de la guerra. El general estaba vencido, pero el destino del reino aún pendía de un hilo. Afuera, las naves rebeldes seguían combatiendo. Y Diego, con el cuerpo quebrado pero la voluntad intacta, supo que aún no había terminado. El silencio tras la explosión era casi irreal. El cuerpo del general Varrek yacía clavado contra los restos del trono, su armadura carmesí hecha pedazos y la espada oscura reducida a cenizas que flotaban en el aire como polvo de sombras. Diego respiraba con dificultad, sus manos destrozadas y ensangrentadas aún ardían por haber sujetado aquella arma maldita, pero se mantenía de pie gracias a Selira, que lo sostenía contra su pecho. Los pocos soldados leales que quedaban levantaron sus armas y lanzaron un grito de victoria. El rugido resonó entre las ruinas del palacio, y por un instante el miedo retrocedió. Sin embargo, el estruendo lejano de los cañones en el cielo recordaba que la batalla aún no había concluido. Las naves rebeldes continuaban cercando la ciudad flotante, lanzando fuego contra las murallas y las torres. Selira ayudó a Diego a incorporarse y lo miró directo a los ojos. Sus mejillas estaban manchadas de sangre, pero su belleza resplandecía aún más en medio de aquel infierno. Si el pueblo nos ve juntos, si saben que el traidor cayó por nosotros, tendrán una razón para luchar hasta el final. Diego asintió, apretando los dientes para no mostrar el dolor. Entonces salgamos. No como princesa y soldado, sino como lo que somos ahora. Salieron del salón devastado y ascendieron por las escaleras que conducían a la gran terraza del palacio. El viento de la altura golpeaba con fuerza, trayendo consigo el olor metálico de la guerra. Desde allí, se veían las torres derrumbadas y las llamas consumiendo los jardines ancestrales, pero también se veían los restos de la resistencia aún en pie, luchando en cada calle, en cada balcón. Selira levantó la lanza de energía hacia el cielo, su voz clara se alzó sobre el rugido de los motores y los cañones. Varrek ha caído. El traidor ya no existe. El trono de Nared sigue en pie. Luchad conmigo. Los gritos de los leales se multiplicaron en las calles, en los muros y en las torres. La moral cambió en un instante. Los escudos de energía se reactivaron, los proyectiles encontraron de nuevo blancos certeros y la resistencia ardió con renovada furia. Diego, a su lado, levantó el arma chamuscada que aún conservaba. Aunque sus fuerzas estaban al límite, gritó con ella. Por Selira. Por Nared. La contraofensiva fue brutal. Desde las torres volvieron a disparar los cañones orbitales,
destrozando las naves rebeldes que aún cercaban el palacio. Los escuadrones leales, inspirados por la caída del general, arremetieron contra los restos de su ejército. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota inevitable se transformó en una victoria que nadie había anticipado. Cuando el último de los traidores huyó hacia las sombras del espacio, la ciudad entera rugió con un clamor de triunfo. El palacio seguía ardiendo, pero su corazón, el trono de Naret, estaba a salvo. Diego cayó de rodillas, agotado, mientras el sol gemelo se alzaba sobre el horizonte. Selira se inclinó junto a él, lo abrazó con ternura y lo sostuvo con la frente apoyada en la suya. Sobrevivimos. Y lo hicimos juntos. Él la miró con una sonrisa cansada. No pensé que al venir aquí iba a convertirme en tu esposo, y menos en tu guerrero. Selira acarició sus mejillas ensangrentadas y sus labios se curvaron en una sonrisa suave. No fue un accidente, Diego. Fue el destino. Yo lo sentí desde que nuestras miradas se cruzaron. La multitud se reunió alrededor. Los nobles supervivientes, los soldados y hasta los ciudadanos que habían resistido el asedio los miraban con reverencia. No eran dos individuos aislados, eran símbolo de un nuevo comienzo. Esa misma noche, bajo las dos lunas gemelas que iluminaban el cielo despejado, Selira llevó a Diego al salón intacto del ala este del palacio. Los sirvientes habían improvisado un espacio para ellos, lejos del bullicio de las celebraciones. El aire estaba impregnado de la fragancia de flores nocturnas que aún sobrevivían entre los jardines. Allí, en la intimidad, sin armaduras ni armas, se miraron como hombre y mujer, no como princesa y soldado. Se acercaron lentamente, y cuando sus labios se encontraron de nuevo, ya no había desesperación ni miedo, sino entrega absoluta. Sus cuerpos se fundieron en un abrazo ardiente, sellando un vínculo que ni guerras ni conspiraciones podrían romper. En la calma que siguió, Selira apoyó su cabeza en el pecho de Diego y susurró con una dulzura inesperada. Eres mi esposo por deber, pero ahora también lo eres por amor. Y no habrá fuerza en la galaxia que pueda apartarte de mí. Diego besó su frente y cerró los ojos, dejando que la paz lo envolviera al fin. Mi lugar siempre será contigo, Selira, hasta el último de mis días. Fuera, el reino se preparaba para renacer de las cenizas. Dentro, dos almas habían encontrado la promesa de un futuro en común. Y bajo las lunas gemelas de Naret, la princesa y el soldado sellaron un juramento eterno, con un final feliz que resonaría en la historia de todo un mundo.